El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Mateo capítulo 16, acompáñeme rápidamente, Mateo 16, para que nos rinda. Vamos a compartir un mensaje. Mateo 16, 13. Vamos a compartir un mensaje que le he titulado El poder de la revelación de Jesucristo. Diga conmigo, el poder de la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos quieren revelación de Jesucristo? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús de verdad? Gloria a Dios. En conocer a Cristo, en tener la revelación de Jesús, hay un poder indescriptible. Gloria, ahí también se dice amén. Hay un poder indescriptible. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mateo 16, 13. ¿Cuántos llegaron? Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? Dígale que está a su lado, dígale: ¿y tú? Dígale: ¿y tú? Gloria a Dios. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen esa revelación? Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, diga conmigo, entonces. Gloria a Dios. Le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. El poder de la revelación de Jesucristo. Amén. La mayor revelación que Dios le ha dado a la humanidad se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día hay gente buscando la última revelación, la máxima revelación. Han surgido nuevas doctrinas. La doctrina en gran parte del mundo, la doctrina cristiana se ha desviado porque hay un afán en la gente de buscar una nueva revelación, una máxima revelación. Y entonces donde la gente le diga que están haciendo algo diferente, piensan que es que allá hay una revelación diferente y me voy para allá, ¿cierto? Acá me van a ungir con sal, ¿sí o no? Entonces va allá que le tiren sal, ¿cierto? Que acá hay una señora que está diciendo que los 7 chapuzones de Naamán, entonces tiene una tina ahí en la iglesia y la gente se tira 7 chapuzones allí, ¿cierto? Y salen cualquier cantidad de cosas raras que saca la gente, a veces escudado en actos proféticos. Creo en los actos proféticos que la Biblia nos enseña, que son los que son muy dirigidos por Dios, pero a veces escudados en actos proféticos hacen cualquier cantidad de locuras. Hoy en día uno ve que el chicle ungido, cosas raras, ¿cierto? Por ahí vi un pastor que fue quitando la camisa allí delante de toda la gente, ahí quedó sin camisa y que la camisa ungida y peleándose por esa camisa. ¿Para qué pelearse por una camisa, por un chicle, un pedazo de corbata, cuando usted tiene al Hijo de Dios, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, completo para usted? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La máxima revelación que el Padre nos dio es Jesucristo. No hay otra. ¿Cuántos dicen amén?
Y en lo que tenemos que ocuparnos es en conocerlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? En conocerlo a Él. Ya la máxima revelación fue entregada. Amén. Por eso Apocalipsis dice el libro de la revelación de Jesucristo. Amén. La máxima revelación ya nos fue entregada. Es Jesucristo. Y no se trata de buscar algo extraño y raro en otros lugares. Se trata de que tú y yo nos concentremos en buscar esa revelación de Jesús. En otras palabras, en conocer cada día más a Jesús, porque entre más tú tengas una comunión, una relación íntima con Él, entonces vas a conocerlo cada día más en una dimensión diferente, en una faceta diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso? Lo que quiere Dios y siempre ha querido Dios es que tú y yo nos centremos en conocerle. Ese ha sido siempre el anhelo de Dios. Conocer a Dios va más allá de orar. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y mire lo que dice: y orare. Eso es una parte, eso es una dimensión, pero dice: y buscar en mi rostro. Amén. Eso es ir más allá, es buscar la revelación de Jesucristo. Porque en todo lo que se conoce de Dios el Padre es Jesús. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que el ser humano conoce del Padre es a su Hijo Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento, toda revelación de Dios realmente era Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque a Dios, el Padre, nadie lo ha visto, solo el Hijo. Y el Hijo vino a esta tierra para que a través de Él nosotros conozcamos al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que no entiende a veces la religión o la secta unitaria, ¿cierto? Jesús no es el Padre, es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el Hijo de Dios. Y cuando Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es porque Él tiene todas las características del Padre. Es porque el Padre y Él son uno, y porque Él refleja la gloria del Padre. Cristo es la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo lo que tú puedas ver del Padre es a su Hijo. Amén. Toda revelación de Dios en el Antiguo Testamento, cuando se reveló a Isaías, cuando se reveló a Moisés, era Jesucristo. Porque es lo que podemos ver de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a Él es a quien tenemos que conocer. No es solo orar, sino buscar su rostro. O sea, buscar conocerlo. Y cuando usted busca conocerlo, y cuando usted tiene esa revelación profunda de quién es Él, entonces sobre tu vida se desata una serie de bendiciones violentas. ¿Cuántos dicen amén? Sobrenaturales, poderosas. Y eso lo vemos en esta porción de la escritura, cuando Jesús comienza la segunda etapa de su ministerio. Cuando iba a comenzar la etapa dolorosa, ¿sí? La etapa de la persecución. Si bien Jesús siempre fue perseguido, siempre tuvo luchas, pero en este momento ya se iba a intensificar la lucha, la persecución, hasta ya el ser capturado, hasta ser prendido, herido, molido, maltratado y crucificado. Empezaba esa etapa. Así de que antes de comenzar esa etapa, Jesús siente la necesidad de hacerle esa pregunta a los discípulos, porque se avecinaba la etapa más fuerte de Jesús, y con Jesús ellos tenían que enfrentarla. Mi amado hermano, es que no hay nada más poderoso para que tú puedas enfrentar las adversidades, enfrentar las tribulaciones, enfrentar los problemas, que conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús quería asegurarse de cuál era la idea, la imagen, la concepción, la revelación que ellos tenían de Él. Y entonces le dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y estaban desenfocados. No, Señor, uno que Elías, otros que Jeremías, ¿cierto? Otros que un profeta más, uno más de los profetas. No tenían claro, multitudes seguían a Jesucristo. Y yo creo que lo mismo está pasando hoy.
Hay multitudes siguiendo a Jesucristo, pero no conocen a Jesucristo. No saben quién es Jesucristo, porque no tienen una intimidad con Él, porque no tienen cercanía a Él. Y al no conocerlo, por eso es que la tribulación los tumba, los problemas los tumba. Por eso es que hasta una mirada fea de un hermano en la iglesia los tumba. ¿Sí? No me saludaron, no hay amor en la iglesia, me voy. Y los tumba. Los tumba que el hermano no saludó. Los tumba que el líder no los tuvo en cuenta para algo. ¿Sí? No conocen a Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo? No conocen a Cristo. Y cuando no se conoce a Cristo, la tribulación tumba a la persona, la hace caer, lo detiene. La gente estaba desenfocada. Dice, bueno, el Señor dijo, bueno, pues ya la gente todavía no ha agarrado, pero por lo menos lo más importante y que a mí me interesa es que ustedes, los más cercanos a mí, los que tengo presupuestado a que trastornen el mundo con mi poder, por lo menos tengan claro quién soy yo. Y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Perdón, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cierto? Y ahí Pedro, por un chispazo divino, ¿cierto? El apóstol Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es Mesías. ¿Sí? Tú eres el Mesías, el enviado, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor miró a Pedro con gozo y le dice, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás. Señor, perdón, no le dijo Pedro, le dijo Simón. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quién se lo reveló? El Padre. O sea, en esos momentos Pedro estaba conectado. Estaba conectado con Dios, estaba conectado con el Padre. Y entonces le vino la revelación. ¿Cuántos dicen amén? La clave es estar conectados con el Padre en oración, en adoración. Y cuando usted se conecta con el Padre, la respuesta del Padre es revelarte a su Hijo Jesucristo. No lo veo como callados hoy, como pensativos. Gloria a Dios. La respuesta del Padre es revelarte a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y entonces Pedro hace una declaración. Ojo, una declaración que se convierte en el fundamento de la iglesia. Amén. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Bueno, ahorita vamos a lo de la aclaración. El punto es que cuando Pedro le es revelado quién es Jesús, cuando él por el Espíritu Santo y por revelación del Padre conoce quién es Jesús, se desata una serie de bendiciones de parte de Cristo sobre Pedro. Y lo primero que le dice el Señor Jesús es, bienaventurado eres. Amén. La revelación de Jesucristo te trae la bienaventuranza. La palabra bienaventurado en griego es makarios, que quiere decir supremamente bendecido, que quiere decir bien librado, quiere decir dichoso, quiere decir glorioso, quiere decir 3 veces bendito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que quiere decir es que cuando usted busca, dele fuerte el aplauso al Señor Jesús. Y ahí es donde está el orden claro de lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces la gente está desesperada en buscar la bendición, ¿cierto? En buscar la bendición y los resultados de la bendición. Porque un carro no es la bendición. 10 millones, 100 millones, 1000 millones, lo que sea de dinero, no es la bendición, ¿cierto? Esa es la provisión. ¿Cuántos dicen amén? La bendición es aquello que hace que tú
permanezcas completamente pleno en todas las áreas de tu vida. Completo en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que está desesperada buscando los resultados de la bendición, o buscando la bendición, por decirlo así. Pero no es que usted busque la bendición y los resultados de la bendición. Lo que tenemos que buscar es la revelación de Jesús. Concentrarnos en Jesús, concentrarnos en orar, concentrarnos en adorarle, concentrarnos en conocerle quién es Él, concentrarnos en conocerle a través de una comunión íntima y conocerle a través de la palabra de Dios. Y cuando usted quiere, cuando el anhelo de su corazón es conocerle a Él, entonces como resultado Dios va a traer el Macarios a tu vida. Va a traer la bienaventuranza. Como resultado de conocer a Jesús serás supremamente bendecido. Serás librado de todo mal y de toda aflicción y de todo problema que estés atravesando. Serás dichoso y vivirás una vida de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale fuerte el aplauso a Cristo si tú lo crees. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés conocía el poder de Dios, conocía los milagros, las señales de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Pero Moisés sabía que había algo más y él quería conocer ese algo más. Y entonces él le dice: Señor, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me reveles tu gloria. Diga conmigo, le dio en el punto. El anhelo del hombre de buscar conocer a Dios y la gloria de Dios inmediatamente desata la bendición. ¿Cierto? Sin complicaciones, sin que usted tenga que hacer 20 pasos, 30 pasos para la bendición. No. ¿Alguien me está entendiendo? Moisés le dijo: yo te ruego que si he hallado gracia, me muestres tu gloria. ¿Y qué es lo primero que le dice Dios? Moisés, venga al monte, ¿sí? Mañana temprano, y haré pasar todo mi bien. Diga conmigo, la bendición. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti. No busques la bendición, busca al Dios de la bendición, y Él hará pasar todo su bien delante de ti, todos sus beneficios, todas sus bondades, toda su misericordia, todo su favor, todos sus regalos, lo va a pasar delante de ti cuando tu anhelo es conocerlo y buscar la revelación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos se van a apasionar por conocerle? Esa es la clave. Amén. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio todo. Amén. Porque la sabiduría es la revelación de Jesucristo. Es Jesús. La Biblia dice que Jesucristo nos fue dado por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Entonces Salomón le dio en el punto. El Señor le dijo: pídeme lo que quieras. Él dijo: yo quiero a Cristo, yo quiero a Jesús, yo quiero la sabiduría de Dios. Y entonces Dios le dijo: por cuanto eso pediste, te voy a dar sabiduría, y todo lo que no pediste, riqueza, victoria sobre tus enemigos, largura de años y de días, porque con Cristo vienen todas las demás cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todas las cosas vienen con Él. Por eso búscalo a Él, enamórate de Él, apasionate por Él, conócelo a Él, porque con Él vienen todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Cristo. La revelación trae la bendición. Amén. La revelación cambia tu confesión. Todos tenían una confesión equivocada, pero Pedro, por revelación, hizo la confesión correcta. Tú eres el Cristo. Amén. El Cristo es la máxima autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted conoce a Cristo, usted no lo embolata a nadie, no lo enreda a nadie, no lo confunde en nadie. Usted sabe que Él es la máxima autoridad. Cristo es el profeta que había de venir. Él es el máximo profeta. ¿Cuántos dicen amén? Él es el pastor de los pastores. Él es el máximo pastor. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Él es el apóstol por excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted lo tiene a Él y su palabra como máxima autoridad, usted no lo enreda a nadie.
¿cierto? Nadie lo va a enredar. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. La revelación cambia tu confesión, cambia tu forma de hablar, te alinea con la confesión correcta. Amén. En medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, tú estás siempre confesando lo correcto. Aunque el mundo esté equivocado, tú estás confesando lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú no estás diciendo, ay, esto está muy malo, ¿cierto? Sí, la condición del mundo está mala, el mundo está en tinieblas, pero sobre ti ha amanecido el Señor Adonai, y sobre ti ha resplandecido su luz y ha resplandecido su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en bendición, estamos en victoria total, rebosante. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo estamos bajo la bendición de Dios. Amén. La revelación hace que tengas la confesión correcta. La revelación te transforma a la imagen de Dios, ¿cierto? Porque cuando tú conoces quién es Él, Él te va a decir quién eres tú. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando tú conoces quién es Él, Él te va a decir quién eres tú. Amén. Cuando tú lo conoces a Él, te vas a conocer a ti mismo, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando sucede esto, entonces el Señor le dice, bienaventurado eres. Y mire que le dice Simón, hijo de Jonás. Simón era el junquillo, Simón era el inconstante, el que andaba de aquí para allá, el que lo arrastraba el viento, ¿cierto? Simón era el emocionalista, Simón era la persona que cometía errores, Simón fue el que negó al Señor, ¿cierto? Pero el Señor, después de que él tiene esta revelación, le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Amén. Entonces en ese momento hubo una transformación en la vida de Simón. El Señor le dijo, tú eres Simón, pero a partir de ahora, por la revelación que tú has tenido, va a haber un cambio en tu vida, va a haber una transformación en tu vida. Vas a dejar de ser el Simón, el ser el inconstante, el ser el arrastrado por el viento y por las circunstancias, el emocionalista, para ser Pedro, que es una piedra. ¿Cuántos dicen amén? Algo firme, algo seguro, algo en lo que se puede confiar. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria. Le dice, tú eres Pedro. La palabra Pedro es Petros, ¿sí? Petros, en griego Cefas. Perdón, en hebreo es Cefas, en griego es Petros. Amén. Petros, que es piedra. Ahora, aquí hay un juego de palabras que es de donde ha salido la falsa doctrina de la religión tradicional, ¿cierto? Porque se argumenta entonces que como el Señor dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces piensan que la iglesia está edificada sobre un Pedro que parece que va como que reencarnando de generación en generación, ¿cierto? ¿Alguien me está entendiendo aquí? Y es una mentira del diablo, una falsa doctrina. No, Petros es piedra. Piedra es un segmento de una roca. ¿Alguien está entendiendo? Y él dice, y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la palabra roca no es la misma Petra, sino que, perdón, no es la misma Petros, es Petra. Entonces, ahí cambia. Sí. El Señor le dice en nuestro lenguaje, de cierto te digo que tú eres una piedra, y sobre esta roca, la roca es la peña. Yo no sé si usted de pronto ha ido a Buenaventura. Sí, bueno, yo hace muchos años no voy, pero me acuerdo cuando iba que uno ve unas montañas que son rocosas, ¿cierto? Y de esas rocas se va desprendiendo piedras y se van desprendiendo, sí, como una lámina de piedra. O sea, la piedra es la que cayó de la roca,
pero la roca es la gigantesca de donde se derivan las piedras. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces el Señor le dijo: yo afirmo tu carácter, Simón, ahora serás una piedra firme, ¿cierto? Y me adelanto al siguiente punto, y participante de la naturaleza divina. Ahora tú eres un derivado de la roca. La roca es Cristo, porque Jesucristo es la roca inconmovible de la iglesia. Y cuando Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está hablando de Pedro, está hablando de Él mismo. Y está hablando de la confesión de Pedro. ¿Y cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque sobre esa confesión es que la vida de una persona tiene salvación y empieza a ser edificada. Sobre esa confesión es que la iglesia es edificada. Alguien es iglesia cuando confiesa que Jesucristo es el Señor y es el Hijo del Dios viviente. En ese momento es que nace de nuevo y hace parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso a Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No lo vamos a leer por el tiempo. En 2 de Pedro 2:5 dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas. Nosotros también somos Petros. Cada uno de nosotros somos Petros, porque somos piedras vivas. Anótelo para que lo lea en su casa. ¿Sí? Primera de Pedro 2:5. En 1 Corintios 3 del 10 al 11 y 10:4, anote, 1 Corintios 10:4 y 1 Corintios 3 del 10 al 11, ¿cierto? Dice que Israel bebió miel de la roca que lo sustentaba, y la roca era Jesucristo. ¿Quién es la roca? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la roca. La Biblia dice que la roca que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo. Y esa piedra, esa roca que fue desechada, crucificado en la cruz del Calvario hace 2000 años, es Jesucristo. Por eso es que el fundamento de la iglesia, el cimiento de la iglesia y el que sostiene la iglesia no es un hombre cualquiera, no es alguien que se haga llamar sumo sacerdote o lo que sea en esta tierra, sino que esa roca es Jesucristo. Amén. El verdadero sumo sacerdote, que en griego es sumo pontífice, perdón, en latín, sumo pontificio, en latín es sumo sacerdote. ¿Sí? Si un hombre toma ese título en esta tierra, ese hombre es un blasfemo y está usurpando un lugar que solamente le pertenece al Hijo de Dios. Porque en Hebreos capítulo 7 dice que Jesucristo fue constituido sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El único sumo sacerdote que tiene la iglesia verdadera se llama Jesucristo. El único sumo pontífice que tiene la iglesia verdadera se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra pontificio, pontífice, es puente o constructor de puentes, porque es la figura de algo intermedio, un mediador. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús le dijo a Natanael: Natanael, de ahora en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El único puente entre el cielo y la tierra se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No es otro, porque si otro dice ser ese puente, es un engaño, es una mentira del diablo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios y a su nombre. Él es la roca. Y por eso Cristo dijo: sobre esta roca. La confesión de que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice: si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Por eso es que sobre esa confesión se empieza a edificar la iglesia y se empieza a edificar la vida de un ser humano en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. La revelación te hace partícipe de la naturaleza divina. 2 de Pedro 1 del 3 al 4, léalo también en la casa.
Anótelo allí. Me gusta lo que traen cuadernito para anotar. Son bien juiciosos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados para grandísimas promesas, para a través de ellas ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Cuando tú conoces a Jesús, ¿qué pasó con Pedro? Cuando tú conoces la revelación de quién es el Hijo de Dios, él le dijo: a partir de ahora, por esa revelación, tú vas a ser una piedra. ¿Y qué es una piedra? Una piedra es lo que cae de la roca, es un derivado de la roca. ¿Cuántos dicen amén? La roca inconmovible es Cristo y nosotros somos piedras, pero los dos están hechos de lo mismo. Nosotros fuimos participantes de la naturaleza divina. Por eso es que nosotros en Cristo Jesús somos como Cristo Jesús. Tenemos el poder de Cristo Jesús, la naturaleza de Cristo Jesús. Y dice la palabra que un día llegaremos a ser semejantes a Él en todo. ¿Cuántos dicen amén? Y como usted y yo somos participantes de la naturaleza divina de Dios, el poder de Dios está en ti, la sobrenaturalidad de Dios está en ti, la sabiduría de Dios, las estrategias de Dios, los diseños de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección, el poder para sanar, para libertar y para transformar está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque fuiste hecho una piedra, participante de la naturaleza divina de la roca, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale fuerte el aplauso, aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que entre más le conoces a Él, más te pareces a Él. Amén. Entre más le conoces a Él, más te pareces a Él. La revelación te hace indestructible. Amén. Gloria a Dios. La revelación te hace indestructible. El Señor le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Nada que venga del infierno, nada que venga del diablo, nada que venga de las tinieblas y de este mundo puede destruir a una persona que verdaderamente conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cierto? Si alguien decía ser cristiano y alguien acabó con él, lo destruyó, lo arruinó, lo llevó a la miseria, fue porque nunca conoció a Jesús. ¿Cierto? Hay gente que vuelve atrás, es porque nunca conoció a Cristo. Mire, cuando alguien de verdad conoce a Jesús, nunca vuelve atrás. ¿Cierto? Cuando la Biblia dice que la puerca vuelve al fango, al cieno, ¿cierto? Y el perro vuelve a su vómito, ¿por qué pasa eso? Porque no dejó de ser puerca y porque no dejó de ser perro. ¿Alguien me está entendiendo? Dice que el puerco vuelve al cielo. ¿Por qué? Porque nunca dejó de ser puerco. El perro vuelve al vómito. ¿Por qué? Porque nunca dejó de ser perro. ¿Cierto? Porque cuando usted conoce a Cristo, ¿cómo lo digo que no suene maluco? Dejamos de ser una cosa rara. ¿Cierto? Ya en sentido figurado no somos ni perro ni puerco, somos ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Porque en usted hubo una transformación de naturaleza, porque conoció verdaderamente al Hijo de Dios. Y el que verdaderamente es hijo de Dios es porque esa persona no vuelve al mundo. Si alguien está siendo a toda hora acosado en su corazón, tentado, deseoso de volver al mundo, de volver allá afuera, quiero decirle: necesitas un encuentro verdadero con Cristo. Amén. Cuando empecé en el Señor, en Costco, estuve yendo varios meses al culto juvenil. Después volví al mundo y me volví peor. ¿Cierto? Sí, quedó sembrada la semilla. Gloria a Dios. Pero seguí en mi maldad y en mis vicios y en todo eso durante como 3 años más. Gloria a Dios, sí quedó la semilla sembrada, que me trajo otra vez a la iglesia. Y cuando vine nuevamente, que la iglesia estaba aquí, verdaderamente conocí a Jesús, nací de nuevo.
Y a partir de ahí nunca más ni volví al mundo, ni sentí deseo por lo del mundo. ¿Cierto? Yo no me imagino jamás en mi vida desde que me convertí a Cristo otra vez tirando pasito y no. ¿Cierto? Fumando, yo fumaba horrible, gloria a Dios, que yo creo que no llego a viejito donde no llegue Cristo a mi vida. Bueno, además porque la verdad cuando llegué es porque estaban haciendo limpieza en el barrio donde yo vivía. Lo que llaman limpieza, mal llamada limpieza, y entre comillas estaba en la lista, ¿cierto? Entonces no había de otra. O Cristo. Amén. Y cuando me volví a Él, hermano, Él me limpió. Eso fue así instantáneo. El día que de verdad le entregué mi corazón, de ser un fumador empedernido, le cogí asco al cigarrillo, ¿cierto? Y a otro vicio del mundo le cogí asco, porque hay un cambio de naturaleza. Nunca a partir de ese momento me sentí tentado, deseoso de volver a una discoteca, de volver al mundo, de andar detrás de mujeres, de nada de esas cosas, porque hay un cambio de naturaleza. Si alguien siente mucha fuerza hacia esas cosas en el mundo, su naturaleza no ha cambiado. Necesitas conocer a Cristo de verdad. Un encuentro con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, den un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y para terminar, la revelación te da autoridad. El Señor le dijo: y yo te doy la llave del reino, Pedro. Llaves. ¿Qué representa la llave? Representa autoridad. ¿Qué representa llave? Representa accesos. ¿Qué representa llave? Representa la facultad de ir más allá. Amén. ¿Cierto? Si yo voy a su casa, a la puerta de su casa, no puedo ir más allá porque no tengo las llaves. ¿Alguien está entendiendo? Usted sí puede ir más allá en su casa porque usted tiene las llaves. Entonces la llave es la facultad o la capacidad de ir más allá. Cuando usted tiene la revelación de Jesucristo, el Señor te lleva más allá de lo que tú puedes imaginarte. Tienes acceso a cosas que otros no tendrán acceso. Tu vida será acelerada, tu vida será aumentada. ¿Cuántos dicen amén? Lograrás lo que otros no alcanzaron. Alcanzarás lo que tu familia nunca alcanzó. Dios te lleva a dimensiones más allá de lo soñado y lo imaginado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes la revelación, lo que necesitamos es apasionarnos por Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo quiero conocerte, Jesús. Ayúdame a conocerte, Jesús. Si tú sentías todavía mucho deseo por volver al mundo, dile: Señor, yo necesito conocerte. Revélate a mi vida, Jesús. Cámbiala. Trae una transformación total a mi ser y a mi corazón. Hoy, como Pedro, me ha sido revelado: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entra en mi corazón y transforma mi vida. Llévame a tu voluntad perfecta. Ayúdame a ser como tú. Hazme participante de la naturaleza divina. Destruye toda naturaleza pecaminosa en mí. Destruye toda naturaleza de tinieblas en mí. Ya no quiero ser Simón, quiero ser Pedro. Quiero ser una roca firme, una piedra firme de tu iglesia, Jesús. Quiero conocerte. Dile con todo tu corazón que de verdad tú quieres que Él se revele a ti, que quieres conocerlo. Y empieza a adorarlo, empieza a buscar esa revelación. Y dile: Señor, yo me comprometo a conocerte a partir de hoy, en mi casa, en mi hogar, en la oración, en la intimidad, en la adoración. Me comprometo en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700.
Este programa fue presentado por Telefamilia. Programación de bendición.